El día de hoy veremos a uno de los actores de la Guerra Fría, con esa famosa estética de ese tiempo con aviones de ala de geometría variable. En este video, la primera parte será una vista general todo público para conocer lo suficiente de esta aeronave, apuesto que habían algunos que no lo conocían, y luego ya nos ponemos técnicos. Este avión entró en servicio en el año 1979 con Alemania, Gran Bretaña e Italia, porque fue desarrollado por un consorcio llamado Panavia compuesto de estos países. De hecho, estaba Holanda, o Países Bajos como le quieran llamar, que se bajaron. El pasado 14 de agosto fue el aniversario número 50 de su primer vuelo, así que este video calza justo. El Tornado pertenece a un programa llamado MRCA, o Aeronaves de Combate Multirol. Buscaban un avión capaz de realizar misiones de ataque terrestre y antibuque, usando armamento convencional y no convencional. La idea central era que el avión volara bajo y supersónico para perforar en una defensa aérea terrestre integrada, utilizando el terreno para enmascarar su aproximación y atacar todo en una maestra jugada coordinada. A esa variante se le llamaría Tornado IDS, por Interdictor Strike, pero tendría una variante ADV, que se dedicaría a la intercepción de bombarderos soviéticos y defensa del espacio aéreo. Y luego llegaría la variante SR, que fue diseñada para misiones de reconocimiento, gestión de combate electrónico y supresión de la defensa aérea enemiga. Con el tiempo fue viéndose actualizado para convertirse en un verdadero multirol capaz de hacer todas esas tareas en un solo avión, en vez de hacer 3 variantes, con algunas diferencias. Es capaz de utilizar un nutrido armamento, desde bombas de caída libre a bombas guiadas, misiles antirradiación, intercepción aérea y misiles antibuque. Es un biplaza en tándem, o sea que el navegador va detrás del piloto y con una compleja aviónica destinada a facilitar la navegación en varias modalidades para garantizar el cumplimiento de la misión específica del avión. Este avión fue diseñado para luchar contra el Pacto de Varsovia en Europa y los mares circundantes, pero ese día nunca llegó. A cambio, vio su primera prueba de fuego en la Guerra del Golfo de 1991 en servicio italiano y británico. Desde ahí en adelante sirvió en más operaciones y guerras, como la Guerra de Kosovo con Alemania e Irak en el año 2003. Sin embargo, ya se pone el sol para el Tornado. Sus países operadores, incluyendo Arabia Saudita, buscan o han encontrado su reemplazo, viniendo a ser el F-35, el Typhoon, el F-15EX. Sin embargo, aún le queda un poco de lucha, porque solamente Gran Bretaña lo ha retirado hasta ahora. Bien, entonces ahora nos adentramos a mayor profundidad. Quizás una de las palabras que no conocen es la de interdictor, que significa interdicción en el mundo militar. La misión principal del Tornado IDS. Si el CAS, el apoyo aéreo cercano, consiste en el bombardeo de tropas enemigas que se encuentran en contacto con las tropas aliadas, la interdicción, también conocida como apoyo aéreo profundo, consiste del bombardeo preventivo del enemigo que aún no es una amenaza inmediata a tropas aliadas, es decir, aún no se encuentra en contacto. Por lo tanto, se busca retrasar, interrumpir o degradar al enemigo previo a su enfrentamiento con los aliados. Esta misión es una capacidad básica de todas las fuerzas aéreas y existe desde la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto las aeronaves que se usan para esta misión son conocidas como interdictores. En relación al bombardeo estratégico, debe haber una distinción entre lo táctico y lo estratégico. Por ejemplo, bombardear un almacén de petróleo con el propósito de quitar recursos a la nación beligerante es de tipo estratégico y no suele estar relacionado con el componente terrestre. Bombardear un puente utilizado por tropas enemigas que van en refuerzo del frente es táctico, y ahí es donde funciona el interdictor. Por lo tanto, genera ineficiencia sistémica en la logística enemiga para que el soldado y el material
arriben al campo de batalla de forma lenta o poco económica, lo que ayuda indirectamente al combate del componente terrestre. En la aplicación del poderío aéreo existe el concepto del ciclo de tareas aéreas, el cual se realiza en el centro de operaciones junto al comandante de la Fuerza Aérea. En este centro neurálgico se toman decisiones y se diseña el empleo del poder aéreo. ¿Qué cosas se consideran? La economía de fuerza, porque se buscará aplicar los suficientes recursos para cumplir una operación, pero no se van a exceder a tal punto que se desgaste en el largo plazo, o tan pocos recursos que se arriesgue al fracaso. Aplicado a la misión de interdicción nos podemos preguntar, ¿cuántas municiones y por lo tanto cuántas plataformas necesito para lograr el efecto deseado? Dígase, por dar un ejemplo, destruir un puente, detener a la columna mecanizada, destruir el centro de mando de un batallón. ¿Requiero de aeronaves de apoyo electrónico? ¿Requiero de aeronaves de escolta o de supresión de defensa aérea? En ese caso, mi plataforma de interdicción debe ser capaz de defenderse, de evadir amenazas, ser plenamente eficaz en el empleo de armas y capaz de volver. Porque no me sirve una plataforma que solamente funciona para soltar bombas. Tendría que acompañarlo con muchos recursos para que esto funcione, y eso no parece económico. Otro punto a considerar, el tiempo versus el costo. Aquí el tema es la oportunidad que se presenta versus el tiempo de preparación. Obviamente un puente se va a quedar allí para siempre. Sin embargo, mientras más tiempo esté operando, más suministros pasan por ahí. Esto no es tan urgente en comparación a la interdicción de un convoy, que al estar en movimiento solamente habrá una ventana de tiempo limitada. A veces, en una campaña grande, ocurre que hay competencia por los recursos, y un objetivo más permanente en el tiempo no es atacado hasta que se torna una prioridad, y es el por qué no se ven destruidos todos los puentes del enemigo, porque a veces hay cosas más importantes que hacer. Por lo tanto, para la interdicción requiero de un empleo de municiones veloces o una plataforma veloz para entregar esta munición. Las misiones de apoyo terrestre son planificadas o al llamado. Las misiones planificadas son el resultado de las solicitudes preplanificadas durante un ciclo de tareas aéreas normal y permite una coordinación detallada entre las unidades tácticas implicadas. Las solicitudes preplaneadas resultan en vuelo con un estatus de llamada, o sea, que están en vuelo o en alerta terrestre, listos para salir, que cubren periodos extendidos de acción enemiga, responden a solicitudes inmediatas o atacan blancos emergentes. Es algo que ocurre frecuentemente con los helicópteros de ataque como el Apache o el Kamov 52, mientras que las misiones de interdicción aérea usan inteligencia detallada para atacar a un blanco conocido o anticipado en un área operacional para generar efectos que busca el mando aéreo. Las misiones CAS normalmente se asignan a unidades terrestres específicas u operaciones específicas. En el caso del Tornado, utiliza un cassette de datos que son grabados en tierra, los cuales deben ser insertados en la computadora de misión. Muchos aviones como el F-16 también utilizan este sistema de cargar cassettes con los datos de misión. Esto demora un tiempo, pero en el caso del Tornado, su aviónica es un poco más compleja o profunda cuando se trata de la generación de un tracking, que es el término que se utiliza para referirse a una ruta con waypoints. Y debido a que más allá de grabar cosas rutinarias, en este cassette se incluyen muchos detalles, lo que podría significar que está más bien optimizado para una misión terrestre un poco más planificada, y no tanto una misión de llamado de oportunidad. Hablo en el sentido de que el Tornado obviamente puede hacer cualquier misión de apoyo terrestre como CAS o SCAR, pero podría ser utilizado mejor en un tipo específico de misiones. Por dar un ejemplo, no es la mejor utilización de las capacidades de un Tornado IDS la misión SCAR, que implica la detección de blancos de una misión de interdicción en una zona geográfica específica. Sin embargo,
El Tornado F-3 en Irak siempre tuvo un par de interceptores como QRA o Quick Reaction Alert. Estaban por lo menos a 15 minutos de estar listos para el despegue durante el día, pero ese perfil de misión era simplemente un vector de intercepción contra un bogey, bandido. Por lo tanto, no es tanta la planificación a comparación. ¿A qué viene esta charla de misiones? Pues para cumplir un tipo de misión o tipos de misiones necesitas un avión capaz de hacer un determinado número de cosas, y eso define las opciones de diseño que aparecen como disponibles. Durante los años 60, los ingenieros aeronáuticos vieron el diseño de ala variable como la solución al problema de tener una aeronave maniobrable y eficiente en velocidad crucero al mismo tiempo, porque en realidad es simple, un avión con ala en flecha o ala en delta, como los cazas supersónicos de los años 60, son rápidos, pero no se comparan en maniobrabilidad y especialmente en estabilidad a baja velocidad o alto ángulo de ataque con un avión de ala recta. El ala de geometría variable juntaba lo mejor de ambos diseños. Al mismo tiempo, Gran Bretaña estaba buscando un reemplazo para el bombardero estratégico Avro Vulcan y el avión de ataque marítimo Blackburn Buccaneer. Al mismo tiempo se canceló el procuramiento del TSR-2, un avión de reconocimiento, y el F-111, el avión interdictor de General Dynamics, no llegó a ser comprado por Gran Bretaña. Unimos entonces esta investigación de la ala variable que estaban teniendo los ingleses y los franceses con el vacío operativo que había quedado en las capacidades de la RAF y comienza la historia del Panavia Tornado. Como suele ocurrir en las aventuras anglo-francesas, Francia se bajó del proyecto del Bac d'Assault AFVG en 1967, pero Inglaterra lo continuó y buscó nuevos compañeros. Uno de esos sería Alemania, que ya tenía un concepto similar en configuración al futuro Tornado. Y en 1968, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia y Canadá formaron un grupo para examinar reemplazos del Lockheed F-104 Starfighter. Este proyecto se llamaría MRCA, multirol porque los requisitos de cada socio eran diversos. Así que se decidió desarrollar una sola aeronave que pudiera realizar la variedad de misiones que hacía una flota de varias aeronaves diferentes. En todo este periodo de tiempo, Canadá y Bélgica se retiraron del proyecto antes de que comenzara y Gran Bretaña se uniría para crear un memorándum de acuerdo con Alemania Occidental e Italia en mayo de 1969. ¿Por qué se salió Canadá? Porque encontraban que el proyecto no era sabroso políticamente. Se percibía que el avión estaba demasiado enfocado en Europa y a Bélgica le hicieron una oferta atractiva con el Dassault Mirage 5. Fue así que el 26 de marzo de 1969 las cuatro naciones, Gran Bretaña, Alemania, Italia y Holanda, acordaron formar el consorcio Panavia para desarrollar y producir al nuevo avión. En la pizarra estaba escrito: ataque táctico, reconocimiento, defensa aérea, rol marítimo. Pasó un año de revisar conceptos y Holanda se sale del proyecto diciendo que la aeronave era muy complicada y técnica para las preferencias holandesas. Buscaban un avión simple, con gran maniobrabilidad. No es sorpresa entonces que posteriormente compraran al F-5 Freedom Fighter y al F-5E Tiger II. A la conclusión de la definición del proyecto en 1971, se decidió por una aeronave de ataque terrestre de baja altitud, que era visto como un método viable contra la defensa aérea terrestre soviética. En ese punto, el jefe del staff de defensa británico anunció que 2/3 de las aeronaves de combate serían de este tipo básico de aeronave. En otras palabras, el Panavia Tornado sería el caza de combate principal europeo en la Guerra Fría. Toca por lo tanto revisar su estructura y construcción así como los componentes. El diseño de ala variable fue muy popular en esta época. Otro ejemplo sería el F-14 Tomcat, el F-111 Aardvark y el MiG-23.
En el caso del Panavia Tornado podía ajustarse desde los 25 grados a los 45 y a los 67. Para el aumento de la sustentación en el despegue y el aterrizaje, el ala tiene slats en el borde de ataque. El borde de ataque es la porción o el borde delantero de un ala. Tiene flaps de doble ranura en el borde de salida del ala, o sea, al otro lado, y flaps Kruger en la porción fija de cada ala, o sea, por así decirlo, en el hombro. Cada elemento interactúa logrando mayor sustentación en situaciones de baja velocidad o alto ángulo de ataque, que es cuando la nariz está muy levantada en relación al aire en su vector de movimiento. La configuración alar destaca dos términos diferentes, eso es, en la visual del manual, crucero y maniobra. Por ejemplo, en la configuración de 25 grados crucero, el ala se extiende a su posición límite de 25 grados, pareciendo casi un ala recta, pero con los slats y flaps arriba. En 25 grados maniobra, bajan tanto el slat como el flap. Esta configuración es utilizada en el despegue y en el aterrizaje. El Panavia Tornado fue pensado para tener un despegue y aterrizaje corto. De hecho, sus motores tienen un mecanismo de empuje en reversa que ya les mostraré. Posteriormente tiene una configuración de 45 grados en crucero y 45 grados maniobra, donde la diferencia es que el slat baja. Luego una configuración en 67 grados para lograr la máxima velocidad. Cualquier otra posición intermedia solamente sería utilizada en tierra y en transición entre las tres posiciones en el vuelo. En esta tabla verán la velocidad máxima en cada configuración alar mencionada. Leyéndola verán que la velocidad máxima con alas extendidas y todo abajo es de 225 nudos. Eso es velocidad indicada, o 416 km por hora. Mientras que la velocidad máxima en configuración de flecha era de 800 nudos, o 720 con el motor antiguo. La otra opción era que fuese hasta Mach 1.6. Ya, pero ahí hay un detalle. No es tan simple. Pero en resumen, a 10.000 pies de altitud, la velocidad máxima del avión sería Mach 1.4, que equivale a 800 km por hora en esa altitud. A nivel del mar, esto equivale a Mach 1.21, que quiere decir que el Panavia Tornado, volando hipotéticamente pegado al suelo, alcanzaba una velocidad supersónica. Pero eso en una configuración limpia, sin bombas ni nada que genere arrastre aerodinámico. Tenía una toma de aire de geometría variable. Estas tomas de aire se van moviendo para optimizar la eficacia del motor, acorde al régimen en que va volando, ya sea subsónico, transónico o supersónico. Usa un timón convencional y un alerón de cola convencional. Su control de vuelo se lograba mediante un sistema de aumento de la estabilidad, llamado CISAS, el cual es un triplex fly-by-wire. Eso quiere decir que utiliza 3 canales para convertir el movimiento de la palanca efectuada por el piloto en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica, a su vez, se convierte en un comando para las unidades hidráulicas que mueven la superficie de control. El Tornado tiene 2 sistemas separados e independientes que suministran poder hidráulico a los controles primarios, mediante circuitos protegidos y utilidades. Cada bomba hidráulica se usa de forma independiente por cada caja de transmisión del motor y suministra presión a un solo sistema. El tren de aterrizaje, por ejemplo, funciona de forma hidráulica. Sin embargo, en una emergencia se puede extender mediante presión por nitrógeno. Los frenos de rueda y el viraje de la rueda del morro también son controlados hidráulicamente. Y para completar, el aerofreno está ubicado en los hombros superiores del fuselaje posterior, a cada lado de la aleta, y cada aerofreno opera por un actuador hidráulico, y su posición depende netamente del número Mach en el que esté volando. A menos de Mach 0.82 se extiende en 50 grados.
A Mach 1.15, casi supersónico, solamente se extiende en 22.5 grados. Su extensión se demora normalmente 4 segundos, mientras que la retracción se logra en 2. Con estas características podía lograr un máximo de 8 Gs en un giro limpio y 4 G cargado de bombas, o sea pesando 28 toneladas. Mientras tanto su ángulo de ataque máximo era de 21 grados. El Panavia Tornado, en la configuración ADB de defensa aérea, tenía un fuselaje un poco más alargado y fue pensado como un interceptor, no como un dogfighter. Sin embargo, su aerodinámica es tal que la maniobrabilidad a baja velocidad es bastante respetable. No era un ladrillo en el aire como uno podría imaginarse a primera vista, y conociendo su trabajo principal, se defiende. El problema es que al compararse con un avión de un motor más potente, tendría problemas sí o sí en la vertical. Hablando de motores, el Panavia Tornado utiliza un par de motores RB199-34R04 del lado a lado, de la empresa Turbo Union. En el Tornado GR1, la primera versión, era el Mark 101, que a nivel de mar, en una banca de pruebas, produce 8.800 libras de empuje seco, mientras que la siguiente actualización de motor, el Mark 103, utilizado en todo el resto de tornados hacia adelante, producía 9.150 libras de empuje seco. Pero si se usaba un postquemador, ambos motores realmente no tenían casi nada de diferencia, eran 16.000 libras. Luego le cambiaron de nuevo el motor a la variante de defensa aérea, por el Mark 104, porque este motor rendía mejor en altitudes altas, algo necesario para la intercepción de bombarderos, y durante tormenta del desierto se dieron cuenta que en esas altitudes superiores a los 20.000, el motor tendía a chupar mucho, ya consumía mucho combustible, más de lo que se pensaba, y al final era bastante dependiente del repostaje aéreo para completar la patrulla. El aire es suministrado a los motores a través de las tomas de aire de geometría variable, que acorde a la demanda del motor, se van moviendo. Ya hablamos de eso. También utiliza una APU, que ayuda a iniciar el motor primero derecho, y accesorios durante el arranque en frío. La energía eléctrica que genera el avión proviene de 2 generadores de corriente alterna. Cada uno tiene su propia gearbox o caja de transmisión y se alimentan de forma separada por cada motor. El bleeder o sangrado de aire se toma desde la cuarta etapa de cada compresor del motor. Eso es porque se utiliza por lo menos una porción del aire que va entrando para el enfriamiento de la electrónica, porque la electrónica se calienta, especialmente algo como un radar. También se utilizaba parte de este aire para acondicionar, presurizar y enfriar la cabina. Como les mencioné, este motor tiene una capacidad de empuje en reversa, que pueden observar claramente en este video. Son unos baldes que redirigen el aire en dirección opuesta y se utiliza durante el aterrizaje. Es algo muy similar a lo que utiliza el Saab Viggen para el aterrizaje corto. Hablemos un poco de la aviónica de este avión, que en ese sentido tecnológicamente estaba un poco más avanzado que los contemporáneos. El Tornado utiliza una computadora principal que procesa datos del sensor de navegación, sensores como el radar y el FLIR, un número de controles de navegación y apuntado de armas. El resultado de los cálculos es utilizado para generar displays en las pantallas y el HUD del avión, para la navegación, el viraje y el apuntado de armas. Estos datos son compartidos con el piloto automático y director de vuelo del sistema para generar una capacidad de seguimiento de ruta automática. Profundicemos un poco en el radar Doppler DECA tipo 72. Un radar de navegación Doppler mide el movimiento de la aeronave relativo al suelo en términos de velocidad terrestre. En interfaz con todo el sistema de navegación, sabía cuál era la dirección a la que ibas, y por lo tanto te decía dónde estabas y hacia dónde debías ir para alcanzar el siguiente waypoint. El sistema de navegación inercial
tiene el mismo propósito, pero como por así decirlo, tiene drift, o sea que va resbalando con el tiempo. El sistema de radar permite corregir estos errores inerciales, y ambos sistemas se complementan, y con actualizaciones posteriores se añadió un sistema GPS que hace lo mismo, corrige, es un complemento. En aviación se suelen tener muchos sistemas redundantes, porque por ejemplo uno puede fallar, o las condiciones del terreno de la misión no son propicios para dicho sistema. El INS resbala, el GPS puede ser interferido, el radar puede fallar cuando la superficie es muy suave, volando por ejemplo sobre el mar cuando está muy calmado o sobre nieve. Tenía también un sistema de modo automático. Tenía también un sistema de modo de autopiloto crucero que le permitía seguir el terreno mediante radar, es decir, tenía TFR, Terrain Following Radar. Era sorpresivamente bueno tecnológicamente para la época. A los pilotos se les pedía volar cerca del suelo, y esa es una aventura riesgosa durante la noche o cuando hay muchas nubes. El TFR realmente se volvía indispensable durante la noche y era verdaderamente automático, solo que, por si acaso, las manos cerca. Lo que sí, cuando había mucha lluvia no se usaba porque tendía a querer escalar mucho, y como dije, si la superficie es suave como un mar calmado, el sistema revertía a usar un radioaltímetro para controlar su altitud. Los pilotos realmente debían confiar con todo su corazón en este sistema. No era un ejercicio para cualquiera, pero podían confiar en el avión. Era un sistema sofisticado y confiable. Nunca se estrelló un Tornado por usar sistema TFR. Algunas tripulaciones sí se estrellaron, pero fue por no haber utilizado bien el sistema. En tiempos de guerra, podía volar a 200 pies sobre el nivel terrestre, o sea, 60 metros. Y eso es a Mach 0.9, o sea, a 1101 km por hora. En tiempos de paz, el procedimiento era más bien volar a 350 pies y 500 pies, pero de noche. Además, como tenía jotas, podía activarse o desactivarse con apenas 3 botones, sin tener que sacar las manos del joystick o de la palanca de vuelo y del acelerador. En las variantes de defensa aérea, se instaló el radar Fox Hunter de Marconi, un radar multifunción Doppler que opera en la banda X del tipo onda continua interrumpida de frecuencia modulada. En un radar de onda continua modulada en frecuencia, una onda continua varía suavemente en frecuencia a lo largo del tiempo. La frecuencia recibida es luego comparada con la que se emitió anteriormente. Esto permite decodificar alcance y velocidad de un blanco, pero como la emisión es continua, necesitas antenas separadas para transmitir y recibir. Es por eso que ustedes pueden ver en varios sistemas SAM un poco más antiguos de la Guerra Fría que habían 2 antenas, no solamente una. Eso no es práctico en aplicaciones aerotransportadas. El tipo interrumpido del radar Fox Hunter complica esto interrumpiendo periódicamente la onda para permitir que una sola antena transmita y reciba. Esto por supuesto que iba a introducir complejidades al diseño, especialmente para la época, pero ese método permitió una buena capacidad de detección look down, o sea mirando hacia abajo. En el caso del Tornado, el requerimiento fue formulado en 1969. Recién en 1976 se firmó el contrato por el nuevo radar. Marconi Elliott fue el responsable de desarrollar el radar AI-24 por Aerial Interception 24. Ese era su nombre. Fox Hunter fue más bien un apodo. Entonces, para tener una idea de su rendimiento, tenemos que conocer los requerimientos, que eran ambiciosos para los 1970. El Tornado ADB tenía que interceptar bombarderos soviéticos y misiles crucero a distancias extendidas, a altitudes altas y bajas. El alcance de detección para un bombardero típico debía exceder las 100 millas náuticas, o 185 kilómetros, y el radar debía rastrear múltiples contactos simultáneamente. También se asumía que los blancos usarían poderosos sistemas SM, por lo tanto se enfatizó en una capacidad para resistir contramedidas,
y los rangos de detección look down, o sea mirando hacia abajo con el terreno de fondo, debían ser lo más grande posibles. Para lograr este cometido, Marconi Elliott decidió basar al radar en uno de onda continua interrumpida modulada por frecuencia, porque ya habían hecho harto trabajo con esta tecnología, la conocían, prometía buen rendimiento y detección a largo plazo, y crucialmente se pensaba que ofrecía buena resistencia contra las contramedidas. Estados Unidos comparativamente desarrolló tecnología de radar de pulso Doppler moderno. El AWG-9 del F-14 era de este estilo, pulso Doppler con alto PRF con detección a largo alcance mediante frecuencia modulada. Lo de Marconi era un concepto bastante similar, pero con algunos detalles de diferencia. El radar fue probado en un Canberra en 1975 y en 1976 en un Buccaneer, pero el primer Fox Hunter voló dentro de un tornado el 17 de junio de 1981, entrando en servicio realmente en el 85. Pasó mucho tiempo. El primer lote de 18 tornados F2 fue entregado sin radar. Se usó un peso en la nariz para compensar, era puro cemento, y eso llevó a algunas bromas y chistes internos británicos. Pero tuvo problemas, realmente se atrasó, y el costo de desarrollo fue incrementándose en hasta un 63%. Pero no todos los problemas venían de parte de Marconi. Parte del problema fue la falta de experiencia en radares de caza. Pero aunque Ferranti había construido un AWG-10 bajo licencia, Marconi no tenía mucha experiencia. Y para ser honestos, se esperaba de Marconi un radar igual de potente al F-14, el radar más poderoso y caro del mundo, a un menor costo. En algunos aspectos, el primer Fox Hunter era incluso algo inferior al AWG-12 en el F-4 Phantom británico. No tenía seguimiento de cola, porque ¿para qué vas a rastrear a un bombardero persiguiéndolo? ¿Cierto? Si se está arrancando es porque ya lanzó el misil o ya bombardeó. Eso fue añadido después. Tampoco tenía modos de combate cercano, porque ¿para qué vas a pelear de cerca con un bombardero si lo puedes derribar con un cañón o con un Sidewinder? O sea, yo no estoy justificando, estoy diciendo más o menos la priorización que tenía que hacer Marconi con los pocos recursos que contaba. Tenía una capacidad de track while scan de 20 tracks, o sea que en la pantalla del radar podía, por ejemplo, tener 20 contactos con velocidad, dirección y altitud, pero fue optimizado para evaluar cómo era la incursión de los bombarderos, no para blancos maniobrables. O sea, estos blancos en el modo TWS se movían y listo, se perdían. Tampoco iba a servir para emplear armas porque en ese momento no tenía el AMRAAM. Tenía otro misil llamado Skyflash que no le iba a servir para el modo TWS. Y aunque funcionó bien contra drones, en servicio no era capaz de traquear múltiples contactos que hicieran quiebres o que volaran de forma poco predecible. También tenía problemas para detectar blancos de bajo RCS en el clúster terrestre, como por ejemplo un misil crucero. Entonces Marconi y el gobierno británico acordaron un plan multianual para llevar al Fox Hunter a un estándar aceptable. En 1988 vino el radar Etapa 1, Stage 1. Se introdujo a producción con todos los requerimientos básicos de la RAF. A estos le siguieron los Etapa 2, con procesadores digitales programables. Pero ojo, para la Guerra del Golfo en 1991 se introdujeron los apresurados Etapa 1 Plus, que daba algunas capacidades de la Etapa 2, pero este crucialmente no tenía el modo NCTR. ¿Qué es NCTR? Es el reconocimiento de blanco no cooperativo, porque requería el procesador digital de la etapa 2. Debido a esta carencia, el Tornado F3
fue relegado a un rol de defensa aérea secundario. Voy a hablar de eso en mayor detalle más adelante en este video. Por lo tanto, no podían confiar en el Tornado. Esto finalmente se arregló con la etapa 2G en el año 1996. Y después de eso fue siguiendo una refinación. El último estándar del AI-24 permite el uso del AIM-120 AMRAAM y finalmente vive a su promesa original setentera. Eso es, hablando desde la variante Z, que venía previo a la etapa 1, su alcance de detección contra un bombardero caliente, o sea, acercándose, era de 185 kilómetros. En un enfrentamiento de persecución, o sea, frío, se reducía a 130 kilómetros. Y contra un caza caliente era de 120 y 75 kilómetros si estaba frío. Curiosamente, el piloto y el navegante podían seleccionar el TED, o Display de Evaluación Táctica, que intenta correlacionar todos los blancos del radar, su RWR, y Datalink en un solo display, una especie de fusión de sensores primitiva. ¿Qué otra cosa podía montar el Tornado? La versión IDS podía llevar hasta 9 toneladas de armamento. Pero antes de eso debo mencionar que tenía varios sistemas complementarios para otras misiones, como por ejemplo el sistema TIALD, una barcaza designadora láser de segunda generación. Esto le entregó al Tornado la carente capacidad de bombardear con precisión por sí solo porque no podía. Eso es, utilizando bombas GBU Paveway guiadas por láser. Después le metieron un FLIR de alta resolución y rastreo automático sin la intervención del navegador. Le metieron un señuelo colgante de fibra óptica, capaz de atraer el seguimiento de un misil guiado por radar. Recibió sistemas de protección electrónica, que incorporan sistemas de acercamiento de misiles y cartuchos de contramedidas. O el BOW-21, un RWR modular que incorpora tecnología proveniente del JAS-39 Gripen. Otra pieza de tecnología era el sistema Goodrich DB-110, un pod de reconocimiento táctico de largo alcance, todo tiempo y capaz de ver en la banda infrarroja y visible, desplegado en junio de 2008. Por lo tanto, el Tornado fue actualizado, sí, claro que sí. Fue recibiendo tecnología de última generación, claro que sí. Inicialmente, el Tornado IDS era capaz de llevar al misil AIM-9 Sidewinder para defensa propia, el misil antibuque Cormoran y el AGM-65 Maverick, más bombas de caída libre y de caída retardada. De esas podía llevar hasta 7. Y de estas armas, probablemente o quizás no han escuchado del misil antibuque Cormoran. Este fue un diseño alemán para los Tornado IDS que entraron en servicio con la Marineflieger, el comando de aviación naval alemana que adquirió al Tornado para reemplazar al F-104. El misil fue diseñado con un sistema dispara y olvida, que navega mediante navegación inercial en la fase inicial, o sea, directamente después del lanzamiento, y se guía en la fase terminal mediante un buscador de radar activo. Esto quiere decir que en un escenario de ataque marítimo, el piloto selecciona un blanco adquirido ya sea por radar o visualmente apunta al blanco porque este misil no tenía tanto alcance, después del cual el misil es lanzado y se guía autónomamente al objetivo. Era capaz de volar a una altitud de 15 metros sobre nivel marítimo. Eso es gracias a un radioaltímetro que llevaba, y esto igual le permitía acercarse a un blanco defendido bastante bien. Podía ser lanzado desde una distancia de entre 20 a 30 kilómetros, pero digamos que eran 20. Y cuando el misil estaba entre 12 a 15 kilómetros del blanco, ganaba varias decenas de metros en altitud, o sea, una maniobra loft para permitir que el radar del misil apuntara hacia abajo y buscara. Y como en todos los misiles de la época, usualmente iban a enganchar al primer blanco que vieran, no tenía forma de discriminar. Excepto que, en el Cormorán, tenía un receptor de búsqueda de radio. O sea, era capaz de buscar blancos que tuviesen su radar encendido. El método de operación normal era que el misil hacía la maniobra loft
y encendía primero el receptor de radio. Ya, y si no encontraba ningún radar, entonces activaba su propio radar de búsqueda activa. Esta fue la mejor forma de hacer que el misil atacara a una amenaza entre varios posibles blancos en el mar. Porque si, por ejemplo, de los 3 buques que podría haber en una zona, solamente uno tenía su radar de búsqueda o de tiro encendido, probablemente ese sería el de la mayor amenaza. Su ojiva tiene un diseño súper interesante. Consistía de una compleja cabeza semiperforante alto explosiva y 16 cargas conformadas adicionales. Este diseño tenía en mente la penetración de varios mamparos del hipotético buque justo encima de la línea marítima, para luego explotar dentro del buque en todas las direcciones. Después vino el misil Cormorant 2, una mejora que le permitió extender su alcance a un poco más de 30 kilómetros y una capacidad secundaria de ataque terrestre. Solo Alemania e Italia fueron operadores del Cormorant en el Tornado IDS. Pero la Royal Air Force, la RAF británica, por su parte, omitió al Tornado en el rol de ataque marítimo. Siguieron dependiendo de los Buccaneers, porque eran capaces de emplear al misil Sea Eagle, y solamente fue hasta el final de la Guerra Fría que se adaptaron algunos GR-1 al estándar GR-1B para la misión antisuperficie, en donde se modificó el sistema de armas y pilones para adaptar a este misil. Este misil era la versión antibuque del anglo-francés Martel. El Martel usa un sistema de enlace de datos por radiofrecuencia con una cámara controlada por el segundo tripulante del avión, que corregía el apuntado del misil usando dicha imagen. Pero en un enfrentamiento marítimo, la línea directa de comunicación entre el misil y el avión probablemente se vería interrumpido por el horizonte, especialmente si está volando bajo. Por lo tanto, se ideó instalar un buscador de radar activo. Y después de una larga historia, varios años de trabajo y fallos, el Sea Eagle sería producido en el 82, entrando en servicio con el Buccaneer, seguido del Sea Harrier y el Tornado GR-1B. Comparado al Cormorant, era un misil con mayores prestaciones. Para empezar, tenía un alcance de 110 kilómetros. Podía ser programado durante el vuelo por una aeronave donante de datos o la red de datos. Se podía programar al misil para que una volea de estos arribara desde diferentes direcciones, saturando las defensas del objetivo. Su buscador activo le permitía detectar objetivos en hasta 30 kilómetros de distancia, permitiendo un mayor margen de corrección. La ojiva también era del mismo estilo, semiperforante, alto explosivo. Y en este video, realmente no le veo mucho el punto de hablar municiones ya conocidas. Ya todos saben qué es una bomba tonta, qué hace. A menos que tuviera algún tipo de información única en su interacción con el Tornado. Es por eso que voy a seguir hablando de armas más interesantes que empleaba. Por ejemplo, el MW-1 o el Meereswerkwaffe 1, un dispensador de municiones similar y también utilizado en el Tornado británico por el nombre JP-233. Este MW-1 dejó de ser usado luego de que Alemania firmara la Convención de Municiones de Racimo en el 2009. ¿Qué era? Era un dispensador, tenía 112 tubos y estaba diseñado de tal forma que se pudieran lanzar varios tipos de submuniciones, como minas paracaidistas que al llegar al suelo se autocorregían, o sea, podían caer chuecas, podían caer al revés y saltaban y se arreglaba y se armaban. Eran capaces de autodestruirse en menos de 40 días desde su despliegue para no dejar un UXO, o sea, una munición no explotada. Después estaban las Klein Bombe 44, unas bombitas, porque no sé la traducción de bomblets, que eran utilizadas contra blancos suaves y blindados ligeros. Y después las Start Van Bombe, utilizadas para la destrucción de pistas aéreas. Consistía de una carga conformada que explotaba al impacto,
Esto creaba un canal bajo la superficie con una carga adicional que se insertaba y explotaba, generando un cráter de bordes irregulares y espinosos, volviendo más difícil la reparación en comparación a un cráter simple. Es un arma que solamente funcionaría con un avión diseñado como el Tornado, porque para aplicar su efecto necesitaría sí o sí volar directamente sobre la zona objetivo. No era un arma standoff. Esto lo volvería vulnerable al fuego antiaéreo y solo podría valerse de la sorpresa y la velocidad para sobrevivir una misión como esa. Debido a esto, con el paso del tiempo, el Tornado no se quedó limitado a este perfil peligroso de misiones y con actualizaciones posteriores sería capaz de montar municiones standoff como el Taurus KEPD y el Storm Shadow, mientras que las variantes SR pueden montar misiles antirradiación como el AGM-88 HARM y el MBDA Alarm, un peculiar misil antirradiación que al llegar al apogeo de su trayectoria despliega un paracaídas para lentamente caer hasta descubrir la aparición de un emisor en su zona de búsqueda y reactivar su motor para atacar rápidamente. Una dinámica como esa genera una supresión extendida en el tiempo más que una GM-88. Por lo tanto, el Tornado SR, que además, si le sumamos toda la aviónica y equipamiento de guerra electrónica extra, era una plataforma SEAD bastante buena. El Tornado de defensa aérea ya sabemos que eventualmente lanzaría al AIM-120 AMRAAM. Pero antes de actualizar al radar estaba el misil Skyflash, que era bastante bien ponderado en la comunidad de aviación británica. El Skyflash fue promocionado como un misil aire-aire de guiado por radar semiactivo, un derivado del AIM-7 Sparrow. El Skyflash sería utilizado por los F-4 Phantom de la RAF, por los Tornado F-3, Tornado italianos y saudíes, así como los Viggen suecos. Este misil contaba con un radar de monopulso de Marconi que era superior al radar de los 7E, el Sparrow 7E. Posteriormente se desarrollaría el Sparrow 7M con su propio radar de monopulso, y esa es la razón por la que el Skyflash no reemplazaría al Sparrow en servicio norteamericano. Otra arma aire-aire era el misil AIM-132 ASRAAM, que reemplazó al Sidewinder en servicio británico. Se trata de un misil hipermaniobrable con sistemas de guiado por infrarrojo. Tenía una matriz de plano focal con enganche posterior al lanzamiento, apoyado por guiado inercial. O sea, un guiado bastante moderno, bastante bueno. Este misil le permite al Tornado y también a todas las aeronaves que cuentan con él, como el Typhoon, cubrir esa disparidad de alcance que tenía el Sidewinder con el AMRAAM, porque había un espacio muerto ahí como en medio. El Tornado también tenía la capacidad de lanzar armamento nuclear. De hecho, siempre hubo un escuadrón de Tornados en Alemania asignados a la disuasión nuclear. Y para terminar con su armamento, la versión IDS operaba dos cañoneras revólver Mauser VK 27mm, que serían utilizadas para atacar haciendo strafing a objetivos terrestres. De hecho, este cañón fue desarrollado específicamente para el Panavia Tornado. En la variante de defensa aérea solamente portaba uno solo. Y después otros aviones como el Alpha Jet, el Gripen, el Eurofighter Typhoon heredarían esta arma. Durante Tormenta del Desierto, en los primeros días, el Panavia Tornado se destacó en las misiones OCA, utilizando el dispensador de municiones para atacar pistas. Fue un despliegue de temer, y contrario a reportes erróneos, en realidad nunca hubo pérdidas durante esas misiones. Solamente un avión se perdió posterior al ataque cuando se estrelló en vuelo controlado. Pero 6 días de campaña significaron el cese de estas misiones porque la Fuerza Aérea iraquí efectivamente ya no estaba volando misiones. Donde el Tornado del año 91 mostró deficiencias fue en asignaciones de misiones de bombardeo con la GBU-12 Paveway, la bomba guiada por láser, porque el Tornado no poseía su propio designador. Para resolver este problema se utilizó al Buccaneer, que sí tenía un designador láser, pero no era capaz de llevar la carga del Tornado, generando un binomio complementario donde el bucanero
pintaría al objetivo y el Tornado soltaría la bomba. Esto ya no ocurriría en la invasión a Irak del año 2003 porque el Tornado ya podía autodesignarse. Pero, ¿qué pasa con el Tornado de defensa aérea? Ya, porque seguramente más de algunos habrá escuchado rumores, leído por ahí, que no era muy bien ponderado. Bueno, yo les voy a contar un poco de esta historia, en base a un reporte bastante autocrítico, bastante objetivo de la RAF. En Operación Granby, el nombre código de las operaciones militares de la Guerra del Golfo en Gran Bretaña, se desplegaron 18 Tornados F-3 en las primeras 3 semanas de septiembre del 90. Este despliegue ocurrió en un contexto que vio a los Tornados operando en un lugar completamente diferente y en una temática súper diferente para la cual fueron diseñados. Porque desde bases aéreas controladas por un país que no eran de la OTAN, o sea, Arabia Saudita, no se ofrecía la infraestructura ultra desarrollada que se esperaba tener en Alemania o en Gran Bretaña. Estas bases estaban ubicadas cerca de la fuerza hostil y no se esperaba tener que interceptar en largo alcance a bombarderos soviéticos sobre el mar, sino que se esperaba enfrentar a una variedad de aeronaves soviéticas, incluyendo los modernos MiG-29 sobre el desierto. Aún así, el destacamento de Tornados F-3 fue el que más voló de entre todos los destacamentos de la RAF. Durante las primeras semanas de la Operación Granby, los Tornado F-3 establecieron patrullas de combate aéreo intensivamente, pero con la llegada de aviones de repostaje esa tasa de vuelos se redujo, porque podían estar más tiempo en el aire y mantener esa presencia, y se permitió comenzar entrenamientos a finales de septiembre, seguido del despliegue de 6 Tornados faltantes, o sea, eran 12, llegaron a ser 18. Luego operaron a menor tasa a lo largo de octubre, noviembre y diciembre, con un incremento en las patrullas semanas antes de Tormenta del Desierto. Pero el 17 de agosto hubo un parón de 24 horas en los vuelos de Tornado. Para cuando volvieron a volar, fueron reubicados a patrullas a ubicaciones donde era menos probable entrar en contacto con los iraquíes. En general, las reglas de enfrentamiento eran dispares entre la USAF, los saudíes y los británicos. La regla de enfrentamiento del USAF era agresiva. Si un avión cruzaba la frontera, era hostil y era perseguido. Esto volvía menos vulnerable a los aviones, era la posición preferida de los pilotos, pero la posición británica de los altos mandos era no disparar a menos que te disparen. Los ejecutivos senior en la base aérea de Dhahran estaban contentos con esta postura porque razonaban que un intruso posiblemente sea un desertor y atacar a un avión iraquí antes de que mostrara intención hostil podía precipitar la guerra que se suponía había que evitar con la presencia de la coalición. Entonces el baile era que si había un intruso, un buggy volando en espacio aéreo saudí, el Tornado lo enganchaba con su radar tan pronto como sea posible, y si había evidencia de una reacción hostil, como por ejemplo una acción evasiva, contramedidas electrónicas o lo que sea, se generaría una intercepción en un ángulo que permitiera al bandido acercarse todo lo que pudiese. Este método no era consistente con las tácticas entrenadas por el destacamento de Tornados, que enfatizaban enfrentamiento a largo alcance, y como ahora bien saben, el avión tampoco estaba hecho para el combate a corto alcance. A este punto, los Tornados ya habían volado 200 misiones para un total de 400 horas. Durante los primeros días volaban 8 misiones por día, hasta 12 por día en ciertas fechas. En ausencia del repostaje aéreo, el sortie o vuelo duraba 2 horas. El propósito era establecer patrullas durante 24 horas. Y para que entiendan la intensidad de la operación y por lo tanto la fiabilidad del Tornado, con apenas 12 aeronaves, la RAF debía mantener una patrulla por 6 horas, entre las 7 de la mañana y las 1:10. Por lo tanto, eran 3 vuelos diarios, porque los vuelos consistían de 4 aeronaves, teniendo que rotarlas diariamente. El resto de horarios los cubría la USAF y la Fuerza Aérea Saudí. Esta presión bajaría un poco al llegar 6 Tornados el 22 de septiembre de 1990. Ese sería el periodo más intenso de operaciones, y eso que aún no comenzaba la tormenta del desierto. 24 horas antes de recibir la orden, los F-3 jugaron un rol como parte de una defensa aérea en capas. Su rol específico fue proteger aeronaves de alto valor, como el AWACS u otras plataformas electrónicas o tankers. Esto implicaba volar al sur de Kuwait y luego al este de la ciudad militar
King Khalid. Estos CAPs a veces se aventuraban al norte para identificar contactos, y de hecho la penetración más profunda registrada fue de 140 millas náuticas dentro de Irak, pero tales sondeos se realizaban por iniciativa individual de los Tornado. No era algo ni sancionado ni felicitado. Al lanzar la ofensiva terrestre, los F-3 volaron sus últimos CAPs sobre la propia Kuwait. La defensa aérea terrestre iraquí siempre fue una amenaza presente, y la precisión del equipo de navegación del Tornado y la conciencia situacional de sus displays ayudó a asegurar evitar situaciones malas. Sin embargo, las patrullas debían ser realizadas a más de 20.000 pies de altitud, y al ser un avión optimizado para el vuelo bajo, dependía mucho del repostaje porque aumentaba su consumo de combustible. Los F-3, debido a su rol de barrera defensiva, no vieron mucho combate o situaciones con la Fuerza Aérea iraquí, pero en una ocasión, el 18 de enero, los Tornado estuvieron cerca de un combate real. A esa fecha, un par de Tornados en patrulla fueron vectorizados para ayudar a 3 A-10 que estaban siendo amenazados por cazas iraquíes. El par de Tornados sobrepasó a los A-10 en eso que volvían de su ataque e identificaron a 2 contactos de radar. Sin embargo, ya a una distancia de 10 millas, porque resulta que tenían que identificar visualmente, se devolvieron y no ocurrió nada. Por lo tanto, mientras que los F-3 eran frecuentemente vectorizados por los AWACS para identificar contactos de radar, ninguno probó ser hostil, excepto por un helicóptero que ya había aterrizado antes de alcanzarlo. En definitiva, el Tornado fue un avión de intercepción aérea clásica, hablando del ADB, que tuvo que realizar tareas de policía militar aérea y patrulla de retaguardia y escolta de recursos estratégicos alejadas de los lugares de mayor fricción. Esto, desde cierto punto de vista, podría considerarse como que el Tornado era un avión de segunda categoría. Eso es válido, puede sonar un poco despectivo, pero al mismo tiempo su utilización liberaba en tareas a los cazas de la coalición con mayores capacidades de ataque en las zonas más peligrosas que el Tornado F-3 carecía, maximizando el número de recursos empleados en roles adelantados como el apoyo a la campaña Oka. Entonces, al final de todo esto, he hablado de esta aeronave en términos generales, amalgamando un poco, ¿ya? Hablando de la leyenda Panavia Tornado. Algunas veces he especificado su variante, su designación, pero es porque si nos ponemos a hablar de aeronaves específicas, realmente estaríamos perdiendo mucho el hilo. Y yo debo mantener el enfoque en este video porque el propósito es que conocieran al Panavia Tornado a fondo y tener una buena idea de las capacidades que tiene. Habiendo dicho eso, igual voy a dedicar una pequeña sección hablando de las variantes, cortesía de la página de Panavia. El que conocemos como Panavia Tornado IDS, que voló en la RAF, en la Luftwaffe, Marineflieger, Aeronáutica Militare y la Real Fuerza Aérea Saudí, era la versión principal del Tornado, especializada en ataque terrestre, marítimo y reconocimiento. La RAF al Tornado IDS lo nombró GR-1, mientras los demás mantuvieron esa designación. La diferencia, si igual tenía una, es que el GR-1 tenía un tanque de combustible extra. El GR-1A estaba optimizado para el reconocimiento, el GR-1B dedicado a la tarea antibuque. La última versión de Tornado de la RAF fue la GR-4, que volvía al Tornado en un verdadero multirol, entre otras tecnologías más actuales como GPS, FLIRs y todo lo que debería tener un avión moderno. En verdad les digo que el GR-4, a pesar de lo que fue durante la Guerra Fría, ahora es un gran avión. Es viejo, sí, pero no obsoleto. Y ahora sí es realmente multirol. Así como la RAF, la Luftwaffe y la Aeronáutica Militare iniciaron programas MLU, así como los F-16 MLU, modernizando de forma similar al estándar GR-4 eventualmente. Potencialmente, estos Tornado MLU vuelen hasta 2035, para que vean cómo son considerados en capacidades y utilidad. El Tornado SR era una versión especializada utilizada por Alemania e Italia,
que poseía equipamiento especial de reconocimiento y de guerra electrónica. El Tornado ADB, que es la versión protagonista de la conversación anterior de Tormenta del Desierto, y en servicio británico primero fue designada como F2 porque ya saben que le faltaba el radar, y luego Tornado F3 como la versión definitiva con el radar. Los saudíes también operaron al ADB. Y ya con eso doy una conclusión al video. Espero que hayan podido conocer en una profundidad relativamente buena acerca del Panavia Tornado, de lo que era capaz de hacer, de su historia. Y nada, estos videos llegan como siempre, los que son más trabajados, a los miembros de YouTube, a los que me apoyan en Patreon. Así que agradezco siempre su apoyo. Y también los invito a apoyar al canal convirtiéndose en Patreon o en miembro de canal. Y también agradecer al canal Helmut Gaming, que pudieron ver varias dramatizaciones como representaciones de lo que yo estaba hablando en War Thunder, para que también vayan a revisar ese canal, ya que hay saludos, ¿cierto? Y dejaré su enlace en la descripción. Y también agradezco, por supuesto, a todos los que llegan hasta el final del video, ¿cierto? Que escuchan este mensaje. Y ya con eso, me despido. Chau, chau.